Buen día. Dios les bendiga a todos en este día lunes 5 de octubre. Bienvenidos a este espacio Promesas de Dios para tu vida, porque mientras usted vive en esta tierra, siempre habrá una palabra de Dios para su alma. La promesa de Dios para este día está en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Escuche por favor. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahvé vino sobre David. Se levantó Samuel y se volvió a Ramá. En esta porción de la Escritura hay otra poderosa promesa de Dios, una promesa de la unción del Espíritu de Dios. Esa es una gran promesa para el pueblo de Dios. Esta promesa del Espíritu de Dios es en relación al servicio del reino. David fue ungido como el nuevo rey de Israel. El profeta Samuel fue enviado por Dios para ungirlo para que sirviera al pueblo de Dios como rey. Escrito está, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Ungir con aceite era una práctica ceremonial en el Antiguo Testamento para consagrar todo aquello que era dedicado al servicio de Dios. El aceite derramado sobre la cabeza de una persona era figura de la persona del Espíritu de Dios derramándose sobre aquel que era ungido. Dios mandó a ungir a David para que entrara al servicio del reino. Esto revela una poderosa realidad espiritual. El reino de Israel es figura del reino de Dios en la tierra. Ahora, en el nuevo pacto, la iglesia es el reino de los cielos manifestándose en la tierra. Después de ser ungido ceremonialmente, David, la Sagrada Escritura da testimonio, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Yahvé vino sobre David. La presencia del Espíritu del Señor Yahvé fue sobre David una realidad sobre su vida. Después de ser ungido con aceite por el profeta Samuel, esto es una gran promesa de Dios para todos nosotros los que formamos parte del nuevo pacto. Ahora en el nuevo pacto, el reino de Dios opera por medio de la iglesia para servir, ministrar, ejercer autoridad de Dios en la manifestación de su reino espiritual por medio de la iglesia. Necesitamos ser ungidos por el Espíritu de nuestro Dios, Yahvé. En la presente dispensación del nuevo pacto se le llama Espíritu Santo. Ser ungido con el Espíritu Santo es recibir la unción de Dios. La unción de Dios no es algo, es alguien. Es la persona del Espíritu Santo viviendo, residiendo, habitando en el creyente que ha sido consagrado por Dios y para Dios. La unción del Espíritu Santo es promesa de Dios para todos los creyentes que somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. La Sagrada Escritura promete de muchas maneras a los creyentes la unción del Espíritu de Yahvé. En el reino de Dios expresado en la iglesia es una necesidad la unción del Espíritu Santo. Sin la unción del Espíritu Santo, el creyente no puede manifestar el poder del reino de Dios en su vida. Sin la llenura de la unción de la persona del Espíritu Santo, el creyente no puede expresar el poder del reino de Dios en la tierra. En el reino de Dios expresado por medio de la iglesia es una necesidad para el creyente ser y estar ungido por el Espíritu de Dios. Por ello, la unción del Espíritu es promesa del reino de Dios. Cuando David fue ungido por primera vez por el profeta Samuel, desde aquel día el Espíritu de Yahvé comenzó a manifestarse poderosamente en su vida. La unción es la entrada a la manifestación del reino de Dios por medio del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, familia, iglesia, todo aquel que es llamado a servir en el reino de Dios tiene que ser ungido por el Espíritu Santo, y es responsabilidad de cada uno permitir que Dios derrame de su santa unción llenándonos de poder espiritual.
todos aquellos que somos ungidos por Dios desde el día que se derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, hemos experimentado la gloriosa manifestación del reino de Dios en nosotros. También es promesa de Dios para su vida. Aleluya. Dios les bendiga. Saludos, salud y bendiciones. Soy el pastor Abel Coto del Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta la próxima. Dios mediante.